Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Construir soluciones a la catástrofe ambiental, social y económica que significan las inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara es un debate insuficientemente discutido en la ciudad, donde la urgencia se come siempre a la importancia. Pero los datos duros lo justifican. Al menos 120 puntos anegables en la zona que administra el CIAPA, unos 300 en toda la metrópolis, denotan un manejo muy deficiente del territorio que deriva en una ciudad más peligrosa que nunca para el habitante que se desplaza en sus calles o que habita los puntos bajos de las cuencas o que se interna en las caídas de agua de las zonas boscosas contiguas, con costos patrimoniales estimados en más de 1,000 millones de pesos anuales a precios actuales y pérdidas de vidas humanas que en la temporada 2019 se acentuaron. El mal esquema de desarrollo que tiende a desproteger las cabeceras y las partes altas de las cuencas ha producido destrucción y muerte no solamente en Tlajomulco y Zapopan, al borde de un caos urbano llamado zona de amortiguamiento del bosque La Primavera, sino que ha derivado en un modelo reproducido a escalas mayores, como en la cabecera del arroyo Salsipuedes de San Gabriel, en el sur de Jalisco, por la deforestación aguacatera. Establecer diagnósticos claros es muy importante, pero transitar hacia soluciones se convierte en tarea urgente, dado que el cambio climático ha detonado aumentos en la energía atmosférica que ya derivan en tormentas más intensas, en fuertes granizadas o en descensos repentinos y muy potentes de materiales geológicos y madera desde las partes altas de las cuencas. Es decir, la inercia apunta a una ciudad más peligrosa, por lo que el deber institucional y de la sociedad civil es construir soluciones de largo plazo que aminoren esos riesgos, advierten 4 expertos convocados por el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, que le ha propuesto a Territorio Reportaje reseñar el encuentro y dar a conocer las propuestas levantadas con especialistas de la Universidad de Guadalajara. Ambas instituciones esperan que se coloque en la agenda pública esta temática de forma más acusada hacia el riesgo que conllevan malas decisiones tomadas sobre incentivos de corto plazo sin obedecer a la planeación del territorio, con una aplicación de la ley a medias y la insistencia en no establecer esquemas metropolitanos de gestión. El agua no tiene fronteras, advierten los expertos. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco es una institución de tradición que fue creada, entre otras cosas, para plantear cómo debemos crecer como ciudad y cómo se debe establecer la infraestructura. Fue por eso convocante de este encuentro que usted va a ver en Territorio Reportaje, con 4 importantes miembros de la comunidad de la ciudad. Por un lado, 2 investigadores de la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas, geógrafo experto en el tema de desastres, en el tema del uso del territorio, y uno de los más importantes conocedores del tema del agua subterránea, que es el ingeniero y doctor Arturo Gleason Espíndola. Por el propio colegio, un personaje que probablemente sea el personaje más conocido del propio colegio, que es el ingeniero Enrique Dau Flores, y también el ingeniero Fernando Rueda Lujano, que tiene mucha experiencia en el sector agua, con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua. Con ellos 4 hablaremos de cuál es el problema de las inundaciones en Guadalajara y, sobre todo, lo importante, cómo podemos ir caminando hacia las soluciones que por lo menos mitiguen, considerando que estamos en una ciudad altamente peligrosa, pero que además con el cambio climático se tornará más riesgosa aún. Luis Valdivia Ornelas, geógrafo de la Universidad de Guadalajara, señala las causas del actual problema y la vía de las soluciones. Yo resumo la política hidráulica en 2 aspectos: entubar para sanear, porque en aquel tiempo sanear era entubar y tirar el agua lo más lejos posible, y corregir los cauces naturales para aumentar la pendiente para sacar el agua lo más pronto posible. Entonces yo pienso que esos fueron los 2 ejes fundamentales en los cuales se definió la política hidráulica de la ciudad, y eso a los años, con el crecimiento físico, y pues comprometió la condición de manejo del agua. Y hay nosotros tenemos documentado más o menos como 100 años de observación de registros de inundación, y hay un pico muy importante en los 70, pero particularmente se dispara las inundaciones a partir del año 2000.
de haber 15, 20 registros de inundación en los 70 y en los 80, se ha disparado hasta 80, incluso 120 cuando cae en un periodo de lluvias, caen más de 900 milímetros de lluvia. Entonces ha habido hasta 120 registros de inundaciones importantes en el área metropolitana, y en este temporal de lluvias pues vemos una condición, digamos, atípica en el sentido de que pues hay más incidencia de tormentas, pero las tormentas es un fenómeno natural propio del Valle de Atemajac, ¿no? Es algo histórico que sucede en Guadalajara. Lo que pasa es que ahora se está acentuando con el tema del cambio climático. Entonces vemos que la ciudad es altamente vulnerable, ¿no?, ante estas situaciones donde hay un cambio climático importante y donde toda la infraestructura hidráulica no tiene la capacidad de conducir más del 25 o 30% del agua de lluvia. Entonces estamos viendo ya que las calles, como dijo el ingeniero Rueda, se están convirtiendo en los canales y los colectores inexistentes o incapaces de conducir el agua. Entonces eso no nomás cae más aguas ni se inundan más zonas, sino se incrementa el volumen y aumenta la velocidad, que es un tema también muy importante porque eso implica que tiene capacidad de vuelco el agua, y entonces estamos empezando, por ejemplo, a ver arrastres de vehículos. Ya se veían en algunas zonas, pero por ejemplo, ¿capacidad de qué, perdón? De vuelco, es decir, de arrastre. De vuelco. Por ejemplo, en Plaza Patria estamos viendo ahora que no nomás se desborda el canal, sino en la última lluvia en particular vemos que hubo arrastre de vehículos. Entonces se vuelve un tema pues muy delicado porque aumenta la peligrosidad del fenómeno. Entonces sí tiene que establecerse una estrategia de manejo integral, porque las cuencas trascienden los límites municipales, ¿no? Y entonces aquí es muy importante que se establezca una política a nivel metropolitano que intervenga no nomás en el ámbito, digamos, hidráulico, hidrológico, que es muy importante porque hay un rezago histórico fundamental, porque los colectores se hicieron en los años 70. Pero tiene que incorporarse nuevas estrategias territoriales, como dice el doctor Nilsson, de recuperar las condiciones del ciclo del agua. Eso es fundamental para poder establecer una estrategia a mediano plazo de mitigar el tema, porque desafortunadamente no se va a resolver, pero sí puede establecerse una política de mitigación a través de recuperar las condiciones del ciclo del agua. El investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y pionero en las soluciones locales para resolver la falta de agua y las inundaciones, Arturo Gleason Espíndola, destaca la enorme importancia de medir. Lo que estamos proponiendo de nuestra línea de investigación es que transitemos hacia la digitalización del agua, así por resumirlo en una sola palabra, que se derivaría en montar los sistemas de monitoreo del ciclo del agua, que es precipitación, escurrimiento, infiltración, y que a la vez se digitalizara todo lo que es el sistema hidrosanitario, ¿no? En específico ahorita el tema es el desalojo, ¿no? Pero montar los sensores para poder ver caudales, medirlos, explosividad, cámaras inclusive que algunos otros países tienen, que nos permitiera formar un centro de inteligencia tanto de manejo del ciclo del agua y de infraestructura para saber en tiempo real lo que está sucediendo, más los históricos que se han generado, y poder formular en el tema de la inundación pues un programa que responda a ayudarle al ciclo, ayude a resolver el problema de la inundación, pero con mayor información exacta y precisa para la toma de decisiones más idónea y, por supuesto, la formulación de los presupuestos que se necesitan, programados, ¿no? Entonces, de esta manera, ver en el deterioro, pues también la oportunidad de que nuestro sistema, tanto de monitoreo del ciclo y del sistema hidrosanitario urbano, pues puedan homologarse y meter a la ciudad en una transición de un esquema que pues bien o mal, pues allí está, ha funcionado, algunas cosas no han funcionado, pero el tema creo que es homologarnos, ¿no? Para poder entrar a esta era de la digitalización del agua. Él es director de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, promotor de innumerables proyectos sobre el tema y líder de un sector importante de ingenieros hidráulicos en el país. Enrique Dau Flores apunta. Cierre o la cancelación de los cauces naturales por el desarrollo urbano de la ciudad es lo que causó, sin tomar en cuenta escurrimientos, precipitaciones, infiltración, esos elementos que podrían haber tal vez atenuado el hecho de desarrollar urbanísticamente
hubieran atenuado la situación. La realidad es que existen herramientas jurídicas y técnicas para hacer frente al desafío, sostiene el consultor hidráulico y exfuncionario de la Comisión Nacional del Agua, Fernando Rueda Lujano. Pero sí debería establecerse como un principio de que las soluciones tiene que ser por cuencas y esas soluciones, no solamente el concepto de cuenca es importante, pero también la microcuenca urbana. Cuando hablamos de microcuencas estamos hablando del orden de las 200 hectáreas, o sea, no podemos hablar de kilómetros cuadrados, ¿sí? O sea, tenemos que hablar de soluciones locales con una concepción global. Entonces sí es importante y ese concepto es fundamental también y afortunadamente tanto el Código Urbano como la Ley del Agua del Estado de Jalisco tiene el principio del control del principio del control en la fuente, es decir, donde se genera la lluvia, se genera el escurrimiento producto de la lluvia, darle soluciones de ese tamaño, eso implica una participación mucho más comprometida y decidida no solamente de la autoridad, sino también de los desarrolladores, ¿no? El artículo 86 bis de la Ley del Agua del Estado de Jalisco establece la obligación de los desarrolladores para construir sistemas de control en el ámbito de su desarrollo. El hecho de cambiar el uso del suelo de una condición natural en donde hay condiciones de escurrimiento diferentes a las que se dan ya en un suelo urbanizado, implica la obligación de que los desarrolladores tengan que construir sistemas de control local, o sea, que se detenga la diferencia entre lo que se urbanizó a las condiciones naturales. Eso lo establece el artículo 86. Yo creo que es un avance importante y es algo que a nivel nacional yo creo que Jalisco tiene ventajas sobre el resto de los estados. Vivir en el área metropolitana es afrontar el peligro creciente de una inundación. La base de datos del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara lo refleja claramente. En los años 90 del siglo XX, la frecuencia anual de desastres era un poco superior a 19 eventos, pero en el siglo en curso ha pasado a 66, un crecimiento de 230% que convierte al fenómeno en el de mayor incidencia en la ciudad. En Guadalajara se han juntado dos aspectos principales para que tengamos el problema de las inundaciones. Un clima donde se concentran lluvias con fuerte intensidad horaria y un crecimiento de la ciudad que ha alterado las condiciones de los sistemas más importantes que existían. A partir de la década de los años 70, señala la institución. El Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara ha trabajado una radiografía desde finales del siglo XIX. El problema actual comienza en la década de los 50 del siglo XX, cuando comienzan las transformaciones más importantes de los elementos que regulaban el manejo del agua en el valle, el agua azul, el río de San Juan de Dios y el arroyo de El Arenal. Eso detona una expansión que altera el ciclo del agua y el problema severo de inundaciones se vuelve crónico, sobre todo a partir de los años 90. Cada año es diferente. En 2006 se registraron más lluvias, con 160 eventos de inundaciones severas, pero el promedio anual ronda a 80. Con el fenómeno del cambio climático ya presente, esto puede tenderse a alterar. Pero lo que más preocupa a la institución no es tanto el número de eventos como el tema de la intensidad, y la ciudad no está preparada.
Parece que al construirse la ciudad no se pensó que esta fuera a crecer y a tener problemas acumulados por las decisiones que se tomaban. Fernando Rueda Lujano lo ilustra. No haber considerado el manejo del agua por cuencas, sino hay una transferencia que no es lo más conveniente entre el agua de tormenta que se genera en la cuenca del río San Juan de Dios, en la cuenca, hablando de toda la cuenca, y que se transfiere hacia la cuenca de la Temajac de manera inconveniente. Nosotros hemos analizado la capacidad de los colectores principales que llegan a la cuenca de la Temajac y que vienen de San Juan de Dios y le meten 140 metros cúbicos por segundo en el caso de una tormenta. La cuenca, el propio cauce del río Temajac no tiene esa capacidad, particularmente en la parte baja, a partir de la presa Suquipan, que es la avenida Américas, hacia abajo, hasta la descarga. Ávila Camacho, sí, Ávila Camacho hacia abajo, hacia aguas abajo, hay un problema muy serio, porque vienen aguas que se transfieren por el colector Cordilleras, que se mete por la vidriera y luego entra como parte del cauce desaparecido de Barranca Ancha también, y que cruza el Country Club y llega. Entonces le está metiendo cerca de los 40 metros cúbicos por segundo por allí. Y luego la otra transferencia importante es la del colector López Mateos, que son otros 40 metros cúbicos por segundo y que descargan precisamente aguas arriba de Federalismo. Ese sería otros 40 metros cúbicos por segundo. Pero no es de la de San Juan de Dios. Es San Juan de Dios porque se genera en la zona de las Águilas, por ahí en toda esa zona drena por el colector, cuya capacidad es insuficiente también, y cruza el parteaguas que se localiza a la altura de la Avenida México, un poquito más hacia el norte. Y ahí se divide en la cuenca del San Juan de Dios y la Temajac. Entonces es una transferencia importante y está generando volúmenes adicionales que no se pueden manejar en el río Temajac. Y una tercera que es importante es la del colector intermedio del poniente, aquello que se dijo en los 70s que iba a ser la solución definitiva a los problemas de inundaciones en la ciudad, y que le mete también otros 40 o 50 metros cúbicos por segundo a la... ¿En qué punto lo mete en Alcalde y Patria, que sería donde está la vía de tránsito, y que se hizo un monumento con el escudo, y que evidentemente la concepción fue pues muy yo creo que muy no tanto errónea, sino fue las consecuencias no se midieron. En el momento me que parece. se hacen las transferencias, la carga urbana que traía. Así es, además sí. O sea, no impactó del modo que impactaba. Entonces el río Temajac no es solución para toda la ciudad, y luego le cargan otro tanto de la cuenca que debería tener su propia solución, que es la San Juan de Dios. Entonces el concepto de dar soluciones, o dar más bien acciones que tengan que ver con su propia cuenca, eso debería ser una política importante, ¿no? Yo no creo que deberíamos continuar con situaciones de ese tipo, ¿no? Y para el Valle de Tezistán, cuyas modificaciones son más recientes, las cosas no han sido mejores pese a contarse con mejores tecnologías, explica Luis Valdivia. Se modificó lo que se llama en hidrología el hidrograma de crecidas, o sea, se modificó el comportamiento de las cuencas, y estas cuencas se han vuelto, digamos, más torrenciales porque se encauzaron de manera más lineal los cauces, y entonces eso hace que entonces salga más rápido el agua
y eso genera un problema muy serio. Entonces nosotros consideramos que se tiene que complementar el estudio hidrológico de los colectores, se tiene que complementar con un estudio adecuado del diagnóstico para conocer el tamaño del problema. Nosotros consideramos que la información oficial, digamos, minimiza el problema. O sea, el diagnóstico es más de los 70 sitios inundables que normalmente las dependencias del gobierno estatal consideran. Nosotros pensamos que el tema es más allá. Nosotros pensamos que entonces tiene que partir de un diagnóstico del comportamiento del fenómeno a lo largo de los años y, como dice el doctor Gleason, esto también hay que incorporar el tema de, sabemos muy poco acerca del comportamiento espacial y temporal de las lluvias. Sabemos que en Guadalajara son tormentas muy locales, son tormentas de celdas de desarrollo vertical muy puntuales y entonces no tenemos los datos exactos de las precipitaciones que se presentan y es un dato que nos hace falta, es fundamental para poder usar los cálculos hidrológicos, porque si no un poco vamos a tientas, ¿no? Entonces, y en este temporal hemos visto cómo se acentúa el tema de la torrencialidad, entonces tendremos que ir construyendo una ciudad que esté en función de las condiciones naturales propias del comportamiento de estos elementos naturales que son propios de una zona de donde hay una interacción entre humedad que viene del Pacífico con el aire seco y cálido que viene de los cañones de Juchipila, de Nochistlán, ¿no? Nosotros estamos en una zona de convergencia de formación de tormentas severas y tendríamos que pensar que con el cambio climático tenemos que tener una ciudad que sea menos vulnerable ante estas situaciones, ¿no? Entonces se tiene que establecer toda una estrategia a corto, a mediano y a largo plazo para poder, digamos, entender el tamaño del problema y poder, como usted dice, ingeniero, diferenciar las inundaciones que se presentan en el DEAN o en Plaza del Sol o en Plaza Patria son distintas, ¿no? Tienen comportamientos distintos, entonces tendría que hacerse un diagnóstico particular para cada una de las zonas para poder tener una estrategia diferencial y no nomás una estrategia única donde metemos un colector y que se resuelve el problema el colector de todo el agua, porque se está repitiendo, como dijo el ingeniero Rueda, en Toluquilla, que es un problema muy serio, en la zona de Tezistán, donde el problema se agrava porque ahí no hay escurrimientos en Tezistán, el único escurrimiento es el río Blanco y los desarrollos que se están dando en Tezistán están cortando la secuencia de estos escurrimientos y están formando pequeñas cuencas endorreicas. Incluso en la zona de la base aérea hay una pequeña cuenca endorreica donde el agua no puede salir de la zona de acá de la base aérea y entonces pues se genera un encharcamiento pero instantáneo y ese es un problema muy serio. O sea, tiene que haber una estrategia territorial diferencial donde incorporemos elementos más de entendimiento del entorno y no le apostemos exclusivamente al tema hidrológico, hidráulico. El desdén por obedecer la planeación y establecer medidas técnicas que respondan a las características de cada zona del territorio llega a lo grotesco, agrega. Pero toda la infraestructura hidráulica está diseñada para las condiciones de una ciudad pequeña en la parte baja y no en las condiciones de una ciudad grande que está incorporando las partes altas. Entonces, al incorporar las partes altas, el Cerro del Cuatro, el Tesoro, el Gachupín, la parte de acá de la Mesa de los Ocotes, que es la zona de Andares, lo que es el Cielo, lo que es la Cuesta, en la zona de Arenales Tapatíos, lo que es el Santa Anita, pues se dispara enormemente la escorrentía y es los problemas que ahora estamos teniendo, que la infraestructura hidráulica ni siquiera, o sea, la infraestructura hidráulica no se diseñó para las condiciones de agua de tormenta, simplemente para agua urbana y como dice el ingeniero Rueda, ni siquiera fueron diseños hidráulicos, sino fueron diseños orientados para la cuestión urbana, porque la política fundamental se fundamentó en los años 60 donde dijeron los responsables no debe haber ningún elemento natural que altere las condiciones físicas del crecimiento urbano y eso ocasionó que se arrasara con todas las condiciones naturales propias de cómo se movía el agua y lo que pasó en los 60, en los 70 pues es lo que está reflejando en las condiciones actuales de inundación, no es la suma de una gran cantidad de decisiones que se tomaron desde el punto de vista histórico y ambiental. Entonces tendríamos que incorporar otras estrategias distintas para poder abordar el problema y una estrategia fundamental, como dice el ingeniero Rueda, es establecer un control de la escorrentía, sobre todo en las partes altas. Ahí es donde se genera la mayor cantidad de escorrentía y debe ser incluso obligatorio en las partes altas, pero si no hemos unificado esa condición funcional hidrográfica, pues no estamos entendiendo el problema, ¿no? Porque curiosamente en las partes altas se están dando desarrollos como centros comerciales. En la zona de Bugambilas hay un centro comercial en la parte alta, entonces ahí hay infiltración cero y escorrentía pues toda.
Entonces, curiosamente, en las partes altas hay centros comerciales, hay estacionamientos, hay naves industriales y no es posible que se establezcan ese tipo de equipamiento porque sabemos que son las zonas más sensibles del punto de vista hidrológico. Entonces, parece que todavía no entendemos realmente cuál es el problema que se está generando el tema de las inundaciones. Dos carencias claramente identificadas. 1. La falta de un sentido metropolitano al manejo del territorio, que podría subsanarse con una nueva institución especializada en drenajes, a migrar a partir de un consejo consultivo de expertos y de una progresiva transformación del CIAPA. Y 2. La falta de un sistema de medición confiable para la toma de decisiones. Yo sería la idea de obligar al desarrollador a que haga un estudio con herramientas digitales de condiciones naturales del predio que pretende urbanizar y un proyecto simulado igual con esa misma herramienta digital para ver cómo su desarrollo afecta a la infraestructura y al ciclo del agua, ¿no? Creo que aquí sería muy importante que la autoridad en un momento dado, para asegurar y garantizar que no va a haber más inundaciones o afectaciones al acuífero, pues a ver, hazlo antes y después y con tu proyecto. ¿Cómo concilias ese incremento de escurrimiento, esa falta de infiltración? ¿Cómo lo manejarías? Y creo que esto también nos pudiera ayudar a ir controlando el tema del desorden que estamos viviendo. Lo que todavía está por hacerse, que es lo que el doctor Gleason plantea, pues la necesidad de hacer esos estudios que están previstos en el artículo 86 bis al que se refiere el ingeniero Rueda. Lo que necesitamos es seguramente fortalecerlo, darle dientes, crear un área técnica que efectivamente conozca el tema y cada vez se especialice más. Claro. Tal vez deberíamos pensar en un ente diferente al CIAPA, que se dedique exclusivamente al tema pluvial, porque se va a ir agravando más y más si no tomamos las medidas que impidan que esto suceda, ¿no? El consultor Fernando Rueda profundiza en la necesidad de que las reformas legales construidas en los años anteriores tengan plena vigencia. La capacidad con la que se maneja el agua de una tormenta en un cauce contra la capacidad que se puede, con la que se diseñan los colectores. Los colectores, por cuestiones económicas, se diseñan con 10 años de periodo de retorno, pero un cauce puede tener o debe tener cuando menos 10 veces más, o sea, 100 años de periodo de retorno. Eso es decir, es una capacidad mucho mayor. Entonces está claro, digamos, el diagnóstico. Ahora, las soluciones, bueno, no me gusta mucho hablar en hidráulica urbana de drenaje de soluciones, sino de medidas, porque las soluciones no existen como tal, porque estamos hablando de un fenómeno que es aleatorio, la lluvia y por lo tanto el escurrimiento. En ocasiones podemos tener años con escurrimientos muy bajos y en el siguiente año o dentro del mismo año puede haber una tormenta severa que rebasa cualquier otra expectativa. Entonces debemos hablar de acciones de tipo estructural como las que incluyen acciones de infraestructura como depósito de detención, como retención, como acciones que implican una erogación económica, ¿no? y una acción clara de infraestructura. Pero otro tipo de acciones como las que menciona Gleason, que son importantes, que tienen que ver con el ciclo hidrológico urbano, desde la medición, las acciones de tipo legal, como las que ya se tienen en la Ley del Agua y en el Código Urbano, hasta elementos que son importantes y que deberían privilegiar la academia también, o sea, las universidades locales, como son la enseñanza del diseño con base en manuales técnicos específicos para eso, hasta una acción de tipo institucional, como el cambio que se propone en los documentos,
la creación de una especie de autoridad en materia de drenaje como tal, que incluye el sanitario y el pluvial, que podría ser, sin hacer una invasión de funciones con el CIAPA, que yo creo que está haciendo una excelente labor en materia de drenaje pluvial, pero no es la única función que tiene. Entonces, el drenaje pluvial debe estar atendido los 365 días del año, no solamente durante las tormentas. Me parece que la creación de un ente de este tipo es fundamental, ¿no? Y debería ser la encargada de hacer las aplicaciones de tipo estructural y de acciones no estructurales. Eso implica cambios en la ley y hacer una revisión de este tipo para privilegiar ese tipo de acciones de tipo no estructural. Y es que sin una autoridad definida, la urbanización sigue en los niveles de la componenda, con los inspectores municipales y la nula comprensión de la cuenca como unidad territorial afectada, añade Luis Valdivia. Lo que estamos viendo ahora, y el ejemplo de Plaza Patria es el ejemplo más característico de cómo hay el impacto cuando se da un proceso de urbanización en la parte alta, ¿no? Hay más caudales, hay más volumen, hay velocidad, y por lo tanto el tratar de controlar en la parte media, en la parte baja, esos grandes volúmenes, se vuelve muy complicado, se vuelve muy complejo. Entonces tiene que haber una política diferencial territorial donde se intervenga primero las partes altas para que, como dice el ingeniero, ya no siga aumentando el volumen de agua que sigue escurriendo por las calles, porque ya no se van por los colectores. Al contrario, los colectores están emitiendo agua, entonces no nomás es agua de lluvia, ¿no? Si es agua de drenaje, ¿no? Que va por las calles y no nomás es el problema de la cantidad, sino es el problema de la calidad de agua, ¿no? La ciudad no se inunda nomás de agua de lluvia, sino una agua mezclada, agua de drenaje, entonces tiene otra calidad distinta. Sepa lo que tiene que hacer y sepa lo que no tiene que hacer en función de las características del funcionamiento y de la problemática que tiene cada una de las microcuencas, porque si no se deja ahora sí al criterio del desarrollador, como ha sucedido. Hemos visto que si uno recorre los pocos cauces naturales, entre comillas, que existen, en un desarrollo tiene 2 metros, en otro desarrollo tiene 5 metros, en otro desarrollo tiene 3 metros. Lo hacen de piedra, lo hacen de concreto, las intervenciones que se hacen a los sistemas hidrográficos son distintas en función del agente inmobiliario que desarrolla los territorios. Entonces tiene que haber una política de protección de carácter integral general y que el desarrollador se restrinja a esa política integral en cada uno de los sistemas hidrográficos. Es decir, el desarrollador debe de saber, si yo estoy en esta parte, cuáles son los criterios que yo debo de proteger o de seguir, porque entonces el ayuntamiento o la agencia metropolitana ya tiene un diagnóstico adecuado del problema, ¿no? Entonces esa es la parte fundamental. Pero no hay vuelta de hoja. Si no se sabe qué está pasando en tiempo real, no sirven las medidas que se quieran asumir, ni basta la buena voluntad. Pero además, ya es un compromiso internacional del país evolucionar hacia una nueva cultura del agua, advierte Arturo Gleason. Antes de crear otro organismo más que venga a lacerar más al erario público, pues se pudiera a lo mejor conformar este consejo técnico de especialistas, comprobada experiencia, y que pudiéramos marcar esa agenda, yo diría estrictamente en términos muy técnicos, para que se fueran solventando esos puntos que yo creo que por más que uno planee y por más que uno quiera, si no tienes el dato duro, si no lo estás manejando bien, pues tu respuesta va a ser muy, muy lejana a la realidad. Lo vivimos en el DEAN, ¿no? A la hora de ver lo que se había hecho para la regulación del DEAN, los trabajos del consultor, pues eran excelazos. O sea, no había un modelo completo de la cuenca, o sea, colectores, microcuencas, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos en la discusión con ellos y les enseñamos el modelo que hicimos desde la universidad, pues nos dicen que qué flojera. Entonces dices, oye, pero ¿cómo que qué flojera? Pues tú debes tener un inventario de toda la red de colectores, de alcantarillas, para poderle meter los datos. Y el agua, desde el 0 del 4 al DEAN entraba parejito. Efectivamente, eso es lo que la Conagua pide mínimo. Pero hablaba del tema de la homologación, sí, cierto,
pero pues tenemos que movernos hacia otra era que la agenda internacional nos plantea, que se llama digitalización del agua, para que entonces podamos, a sabiendas de lo que hay de infraestructura por microcuencas, nanocuencas, empezar a desde ahí hacer la operación quirúrgica para ir resolviendo un problema tan complejo, ¿no? Entonces, para mí el tema de información para calcular, yo lo pondría como primordial antes de crear un ente que a lo mejor pues sí tenga buenas intenciones, pero no tenga en la agenda la medición, el equipamiento, la instrumentación, la intercomunicación, ¿no? ¿Pero qué tan realista es esperarnos a que se cuente con esa red? Pues es que es cuestión de 2 o 3 años. Si nos hemos esperado, bueno, ¿desde cuándo nos venimos inundando? Y tú documentaste que 1,000 millones de pesos por año estamos perdiendo entre dinero y bienes, ¿no? O sea, es información del CIAPA. Sí, claro, algunos otros 500, 400 millones, ¿no? De pérdidas, ¿no? Pero bueno, hasta eso también hay que medir, ¿no? Pero yo creo que ante los escenarios de crisis que vienen a partir de 2030, que la ONU ha establecido y que los convenios que se han establecido en torno a las metas del milenio que el gobierno mexicano ha suscrito, pues estamos obligados a hacer eso. O sea, no es porque yo lo quiera, sino porque ya lo firmamos como nación y tenemos que irlo bajando a nuestras realidades muy locales, ¿no? Entonces, creo yo que el dato, para terminar, el dato es fundamental para poder diseñar y pagar una obra. Si no vamos a estar, como decía el doctor, a tientas, ¿no? Ahora aquí un colector, ahora aquí un vaso regulador, y luego no están socializadas las obras, pues empiezan los problemas, empiezan los amparos y ya no nos sabemos la historia, ¿no? Enrique Dau Flores lo secunda, pero esa tarea será de los gobiernos locales. La Conagua abandonó la infraestructura y la ha dejado caer por lo menos una década. Se refiere a esta digitalización del agua, como le llamas, que es pues, tener la información dura. No podemos esperar ya a que la Conagua lo haga. La Conagua ha prácticamente soltado desde hace 10 años, por lo menos, el tema. Y no han actualizado ni modernizado sus equipos y cientos de estaciones meteorológicas e hidrológicas están abandonadas. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Quién lo hace? Bueno, esa autoridad que en una primera etapa puede seguir siendo el CIAPA, por supuesto. Yo creo que habría que dar tiempo para una transición a otro organismo. Habría que atribuirle autoridad en toda la cuenca y no solamente en los 4 municipios donde tiene su función. El camino a las soluciones no debe ser tan tortuoso. Se trata de tener información de calidad y actualizada, una autoridad que siempre sea tomada en cuenta para cualquier decisión que impacte el tema agua y la aplicación estricta de la ley, concluye Omar Martínez, del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Para que estos precisamente situaciones que se nos han dado a través de los años, pues ya no promoverlo, no hacer acciones que nos vayan a provocar que en 10 años sigamos con esta situación. Precisamente yo creo que sí, como ustedes comentaban, establecer como un consejo que obviamente para atender desde la solicitud de un fraccionamiento pues algo muy complejo y muy puntual, ¿no? Yo creo que sí exigiría como una capacitación, llevar a cabo la ley, pero como que se filtre, ¿no? Que se permee hacia todos los niveles, desde el supervisor municipal, que sepa lo que tiene que revisar al momento que se va a firmar una solicitud, ¿verdad? Porque si no, como que hay un vacío entre lo que dice la ley y lo que estamos haciendo en la realidad, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto clave. Decisiones que no necesariamente deberían derivar en más burocracia, añade Fernando Rueda Lujano. Yo no me atrevería a proponer una oficina que dependiera del gobierno del Estado o de la Federación, sino creo que necesitamos trabajar en algo, y las experiencias internacionales son importantes. O sea, en Barcelona, por ejemplo, se hizo una agencia metropolitana que era 100% privada. Después hubo intervención del gobierno municipal, en aquel entonces la volvieron a hacer municipal,
y otra vez regresaron al privado. Es decir, la experiencia es fundamental. Es decir, no crear un ente burocrático, porque además no hay recursos tampoco federales ni estatales, mucho menos municipales para el financiamiento de las obras. Y no solamente se trata de hacer obras, o sea, creo que no es por ahí el camino, sino hacer una regulación importante de la aplicación de lo que se establezca en la ley, y alguien tiene que ser responsable de darle seguimiento los 365 días del año, no solamente durante la temporada de lluvias. Entonces creo que sí deberíamos plantearlo, discutirlo, tal vez pasarlo al Congreso, pero se tiene que tomar, yo creo que una decisión importante en la gente que es responsable a nivel estatal en materia de recursos hídricos, ¿no? Y bueno, yo no sé, me imagino yo que, por ejemplo, lo que hicieron en Barcelona, hacer una gran cantidad de sitios en donde se regulan las aguas de tormenta y que tienen que ver también con la contaminación de la ciudad por ese drenaje sanitario y pluvial. Todo eso tienen costos que alguien tiene que asumir. En este caso fue la Comunidad Económica Europea que le dio un financiamiento muy importante a Barcelona, pero hubo participación en la iniciativa privada también. Entonces, cada metro cúbico que entra a esos sitios de regulación tiene un costo que tiene que asumir la iniciativa privada, por ejemplo, y alguien lo tiene que pagar, ¿no? La regulación y el control de la contaminación es algo que se puede medir, ¿no? Así como se identifican sitios, lo que tú decías, Agustín, en un sitio en donde sabemos que hay un problema muy serio, ahí se podría construir alguna infraestructura. Por supuesto, tiene que fundamentarse técnicamente y en todo caso ver la participación privada para que alguien lo construya. No sea necesariamente obligación del gobierno a ninguna de sus instancias. Entonces, creo que deberíamos abrirnos para poder considerar esa opción y tener el personal técnico calificado trabajando los 365 días del año. Para Luis Valdivia es un asunto que va más allá de la viabilidad de negocios inmobiliarios, pues pone en peligro a la población. Pero eso acompañado por las cuestiones de carácter no estructural y pensando en el tema del ordenamiento. O sea, tenemos que ir más allá, o sea, tenemos que pensar que el manejo del agua tiene que ir más allá de solo algunos aspectos de carácter disciplinar. Tenemos que entenderlo en el conjunto de las políticas de crecimiento y de ordenamiento de la ciudad. Y una parte también fundamental, y por eso la ciudad se vuelve más vulnerable, es que también debe haber una política de protección civil, ¿no? Tiene que establecerse políticas claras de actuación de la población ante estos fenómenos naturales, porque desafortunadamente no van a disminuir, van a aumentar. Entonces tenemos que ir a acompañar la estrategia con tres, digamos, frentes de trabajo, ¿no? Y tiene que reforzarse la política de protección civil, tiene que haber información que ayude a la población a actuar de manera adecuada ante, digamos, una inundación, o sea, porque siempre nosotros hemos visto en los videos, siempre la gente se expone, ¿no? a sufrir un problema, y con los caudales de agua que viene arrastrando, bueno, el problema se vuelve muy grave. Entonces yo digo que esta instancia debe ser una instancia fundamental que permita que se definan estrategias generales de actuación para poder abordar el problema de manera distinta, porque el CIAPA pues tiene muchas responsabilidades el CIAPA, pero tiene la responsabilidad de dotación de agua, que es una de las más importantes, pero también tenemos que ir más allá de esa visión que exclusivamente le corresponde responsabilidad del CIAPA. Tiene que ver el tema del manejo del agua en una política de ordenamiento territorial en ciudades donde las intervenciones han sido muy severas y han transformado radicalmente el comportamiento del agua, y particularmente en regiones donde tenemos, digamos, una continua presencia de tormentas locales severas, ¿no? Eso debe ser tenemos que manejarnos en ese escenario de tormentas intensas que se presentan 20, 30, 40 veces en la zona metropolitana. Entonces, tenemos que brincar de ese concepto de que fue una lluvia atípica, ¿no? O sea, porque son lluvias típicas que constantemente cada año se están acentuando. Entonces, tenemos que cambiar de esa estrategia de que, es que como fue algo raro, excepcional, entonces, pues no podemos nosotros enfrentar ese escenario, ¿no? Tenemos que enfrentar ese escenario, ¿no? Estableciendo una estrategia de carácter territorial e integral. En resumen, este pequeño debate puede ser un buen principio.
Coinciden los asistentes que es fundamental ampliar la convocatoria, traer a la mesa casos de éxito internacional para el manejo de inundaciones, solicitar a la autoridad que se canalicen de forma más adecuada los recursos e insistir en la necesidad de una gestión metropolitana. Establecer una red de estaciones meteorológicas en la región metropolitana de Guadalajara. Dotar de autoridad al CIAPA y propiciar que tenga un grupo asesor permanente de técnicos capaces, externos, como tú lo proponías. Darle autoridad en toda la cuenca al CIAPA. Hacer una reunión similar a la de hace 15 años, Fernando, es decir, vamos a hacer una reflexión colectiva con información de otras ciudades del mundo, ¿no? Actualizar el PIMI y el PROMIAP, pero es algo que tiene que hacerse porque hay recursos y seguramente van a seguir haciéndolos y no necesariamente... Actualizar y revisar con esta visión más integral que estamos planteando. ¿no? Reconocer lo hecho por el CIAPA, el IMEPLAN, que tal vez puede ser, hay que ponerlo en el escenario, que lo vean como posiblemente y destinar recursos económicos y humanos al tema. Yo diría que en torno a estos 8 puntos que pueden ampliarlos, ingeniero Omar, que saliera con un acuerdo con la universidad, y a lo mejor con algunas otras instituciones, hacer un llamado a las autoridades para que empecemos a hacer algo, ¿no? La madrugada del 30 de junio de 2019, una gran cantidad de manzanas del sur de la ciudad, correspondientes a los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, amanecieron vestidas de blanco en pleno verano. Un evento que jamás se había registrado a esa intensidad. El granizo cayó las primeras horas de la madrugada y al final se levantaba sobre casi 2 metros de grosor en algunos puntos. ¿Cuál calentamiento global?, espetó un vecino, como si no comprendiera que la energía calórica mayor del cambio climático puede desatar eventos catastróficos extremos. Es evidente que nadie lo esperaba, lo reconoció el presidente municipal tapatío Ismael del Toro Castro. Pero es un buen mensaje de lo que viene en el tema hidrológico para la ciudad alterada. Se registraron 457 viviendas dañadas y 30 vehículos parcialmente destruidos. El resto de la temporada nos ha recordado la intemperancia de los elementos, aludes, anegamientos, fallas de infraestructura, muertes. Es difícil encontrarnos en un sitio más emblemático del poniente de Guadalajara que la Glorieta Colón. Es un nodo que hace poco más de una década fue construido totalmente y hubo necesidad de hacer perforaciones porque hay un túnel abajo del monumento. Ahí es cuando se toparon los constructores con agua subterránea. Es impresionante cómo cuando se hace obra pública en Guadalajara no se tienen los datos esenciales de cómo se mueve el agua tanto arriba como en el subsuelo. Sin embargo, antes de que se construyera el nodo, mucho antes, desde la década de los 70, se había tomado ya la decisión de mover agua de esta cuenca que corresponde a la cuenca del río San Juan de Dios hacia la cuenca con la que colinda, que en realidad es una subcuenca y es la de Atemajac. Se movieron hasta 140 metros cúbicos por segundo, que es una cantidad enorme de agua la que se traslada de una cuenca a otra. ¿Qué se buscaba en su momento? Pues que no hubiera inundaciones acá. Y bueno, como la cuenca de Atemajac no tenía un desarrollo equiparable, se pensaba que esto iba a ser una solución de largo plazo. ¿Cuál es la situación que se vive en el momento? Pues se inunda la del San Juan de Dios, se inunda la de Atemajac. Seguimos tomando decisiones equivocadas porque no tenemos ni siquiera conocimiento pleno del territorio y usted puede ver, se construyen grandes torres también, pensando que se puede manipular totalmente todos los elementos naturales. La historia nos dice que esto está equivocado. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.